Hola a todos. En este video vamos a hacer una breve análisis de la situación política y económica de Alemania y de cómo este grande país europeo, que es considerado la locomotora, el tren de Europa, se ha convertido en un grave problema para el resto de los países europeos y puede arrasar todo el continente en una depresión económica. Fruto de la crisis energética y de políticas económicas y ambientales totalmente equivocadas. A consecuencia de esta situación, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, su gobierno ha perdido una moción de confianza en el Parlamento y en febrero se tendrán nuevas elecciones. Y veremos cuál será el resultado de las nuevas elecciones. Sin embargo, muy probablemente lo que está pasando ya es muy tarde para remediarlo. Pero antes de seguir con el análisis, suscríbete al canal, comparta este video entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita. Como he dicho, Alemania es la locomotora de Europa. La economía alemana, jala toda la economía europea. ¿Por qué? Porque hay muchísimas interrelaciones económicas entre Alemania y todos los otros países. Solo para hacerles un ejemplo, Alemania la industria automotriz en Alemania era, mejor dicho, la industria líder mundial. Las mejores marcas de coches eran las marcas alemanas, o por lo menos las marcas más reconocidas a nivel mundial: Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche. Ahora bien, ¿qué pasa? La industria entra en crisis. ¿Pero por qué entra en crisis? ¿Y cuál es la situación económica global que enfrenta Alemania? Y el resultado de esta situación económica se ve a nivel político, con la pérdida de confianza del gobierno, con las nuevas elecciones que probablemente llevarán a una nueva mayoría en el Bundestag, el Parlamento alemán, y a un nuevo gobierno. Pero como he dicho al inicio, tal vez es demasiado tarde para que los cambios ocurran. Además, tenemos que descubrir cuál es la verdadera razón las verdaderas razones que están jalando, arrasando hacia el vacío la economía alemana y las economías europeas. Alemania había sido guiada por Angela Merkel exitosamente. Angela Merkel era un político y es un político del área conservadora, estuvo al frente de Alemania por muchísimos años y lograba, con sus habilidades políticas y con sus habilidades de liderazgo, de negociación, juntar lo que se llama el Gross Coalition, o sea, zurdos y derechos juntos en el gobierno, izquierda y derecha junta, tarea que no es para nada fácil. Además, otro logro importante que ha mantenido Alemania a lo largo de los años es el control real de la Unión Europea. De hecho, Ursula von der Leyen es una política del área del CDU, del área de Angela Merkel, la cual es la presidenta de la Comisión Europea y, sin duda, estamos hablando del organismo más importante a nivel de Unión. Sin embargo, la industria alemana se ha visto sumergida en una crisis muy grave. La razón principal de la crisis son el aumento despropositado de los costos de la energía y al mismo tiempo el envejecimiento de la población a nivel europeo. A nivel europeo, y Alemania es uno de los países que sufre de esto, hay un envejecimiento constante y continuo de la población, lo cual hace aumentar el número de pensionados y reduce la fuerza de trabajo, que son los que pagan los impuestos para sostener el sistema económico. Los costos de energía derivan de dos factores y esta es la causa que ha generado la crisis económica que está viviendo Alemania y que se está expandiendo al resto de Europa. La política de la Unión Europea de transición hacia las políticas verdes, hacia el Green Deal, hacia lo que conocemos como el Pacto Verde, ha requerido un cambio fundamental en el suministro de fuentes de energía. O sea, el pasar
de los combustibles fósiles hacia los combustibles naturales o las fuentes energéticas como el sol, el viento. Sin embargo, el costo de las nuevas fuentes energéticas es mucho más alto respecto a lo que eran los combustibles fósiles. Y la demanda de energía, al contrario, ha venido aumentando. Entonces, a nivel energético pasa lo siguiente. La energía que es suministrada a la industria y a las familias es cada vez más costosa, cuesta más y es menos eficiente respecto a lo que eran las viejas fuentes fósiles, lo cual ha puesto en una encrucijada muy interesante porque el consumo del carbón, que es el mayor contaminante fósil, ha aumentado exponencialmente. Entonces, de un lado, tenemos las políticas verdes europeas que han fomentado lo que son fuentes de energía alternativa, sol, viento, geotérmico, pero del otro ha generado un costo mayor y un consumo de algo que es mucho más contaminante, que es el carbón, porque esas fuentes no han sido capaces de ofrecer la cantidad de energía que era necesaria. Pero pasó algo aún más interesante. Alemania tomó la decisión de cerrar las centrales nucleares. La energía nuclear es un poco, para los ambientalistas, es considerada como un arma a doble filo. De un lado, la energía nuclear es limpia, pero del otro tiene el mundo ambientalista, el mundo ecologista, contrario. Entonces han decidido de cerrar centrales nucleares. Resultado que el costo de la energía ha aumentado aún más. Pero para poner una cerecita, si me permiten, en el pastel, también hay una otra decisión desafortunada que es la transición hacia los vehículos eléctricos. El problema es que los vehículos eléctricos para alimentarse ocupan de electricidad. ¿Y cómo se produce esa electricidad? El resultado ha sido que para solventar a este problema ha habido una expansión del uso del carbón. Entonces, de un lado, la política dice tenemos que generar energía verde, pero del otro se utiliza más carbón que contamina muchísimo más. Pero la industria europea era muy fuerte en lo que se conoce como vehículos a combustión y no vehículo eléctrico. También las decisiones a nivel de Unión Europea de eliminar los vehículos a combustión ha abierto la puerta a los competidores chinos, que son los que son verdaderamente fuertes en la producción de vehículos eléctricos. Entonces, esto ha generado una crisis del sector automotriz, no solo en Alemania. Por ejemplo, si vamos a Francia, que es otro coloso de la producción automotriz, el grupo principal ítalo-francés, ítalo-nada porque han cerrado casi todas las fábricas italianas, pero el grupo Stellantis de la familia Elkann, donde los Elkann son los mayores accionistas, está en una crisis económica profunda, económica y de venta. ¿Por qué? Porque todos estos grandes grupos automotrices se han visto forzados a producir vehículos eléctricos en los cuales no ganan plata. Y, por lo tanto, las utilidades que producen los vehículos a combustión, que son los vehículos donde son buenos en construirlos y eran líder de mercado, subvencionan las pérdidas que generan los vehículos eléctricos. Y para condimentar el todo, yo he hablado con muchos amigos en Europa, algunos de los cuales han adquirido vehículos eléctricos. La mayoría de ellos están muy descontentos de los vehículos eléctricos por el problema de la autonomía y de los tiempos que se pierden para recargar la batería de estos vehículos. Entonces, de un lado, tenemos un aumento de los costos energéticos. Del otro, tenemos una transición industrial hacia una tecnología que Europa no tiene. El envejecimiento de la población y el último factor, con la destrucción del gasoducto entre Rusia y Alemania, Alemania ha perdido una de las fuentes principales energéticas que tenía, que era
el gas. Y entonces, esto también ha contribuido, y esto no lo he mencionado antes, pero es importante aclararlo, ha contribuido al aumento hiperbólico de los costos energéticos. Toda esa sopa junta, si me permiten esa simplificación, ha generado una grave crisis económica en Alemania. Alemania ya no es el líder económico europeo, ya no es la locomotora de Europa. Y esta crisis poco a poco está llegando a los otros países. Vea el caso de Francia, que está en otra situación económica altamente precaria, y sobre todo el caso de Italia. Para la industria automotriz. En el momento en que la industria automotriz alemana está en crisis, bueno, el resultado es que la industria automotriz italiana, de los componentes que Alemania compraba a Italia, está en crisis. Esto es, en pocas palabras, el desastre o la tempesta perfecta europea. Bueno, como todas las tempestas, estas llegan con consecuencia. Obviamente, el gobierno de Olaf Scholz entra en crisis. En febrero habrá nuevas elecciones. Olaf Scholz, que ha sido probablemente uno de los peores cancilleres, que no vendrá confirmado y, como he dicho, ha perdido la confianza del Parlamento. Pero la pregunta de fondo es, ¿podrá Alemania levantarse de esa grave contingencia económica que está enfrentando o utilizará otro camino para sustentar su economía? Bueno, yo creo que, y me preocupa mucho esto, creo que no hay un final positivo. ¿En qué sentido? Es muy sencillo. Para que haya un final positivo tiene que, o debería haber a nivel europeo, un cambio radical de la política económica e industrial a nivel de Unión Europea. Algo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con la llegada de Donald J. Trump a la presidencia. Él está muy claro y él tiene un lema que dice "Drill, baby, drill", que significa que hay que explotar los combustibles fósiles. En Europa esto es un anatema, es una blasfemia. Entonces probablemente la crisis europea se profundizará mucho en el tiempo, lo cual llevará a imprimir más billetes para sostener los ancianos, para sostener la economía. Algo que ha pasado en Japón con el yen y con el endeudamiento continuo que ha tenido ese país para sostener su población anciana. Te recomiendo el vídeo que he hecho sobre la economía japonesa porque está muy relacionado con lo que está ocurriendo ahora en Europa. Mientras tanto, veremos qué pasa. Probablemente el próximo canciller no será un socialdemócrata, será alguien del CDU, pero al final la tortilla, para los que piensan que el cambio de canciller sea la solución, al final yo creo que la tortilla sea la misma. Porque para gobernar, este canciller ocupará un acuerdo que será otra réplica del Gross Coalition. Y la razón de fondo es que el Gross Coalition no puede funcionar. ¿Por qué el Gross Coalition no puede funcionar? Bueno, señores, eso es muy sencillo de entender y de comprender. ¿Cómo puedes poner juntos personas e ideas que son políticamente profundamente diferentes? Me refiero, izquierda y derecha juntos. ¿Pueden funcionar? Creo que no. Toman decisiones, uno jala de un lado, uno jala del otro, y la tortilla sigue siendo la misma, con una salsa diferente. Pero veremos qué pasa. Mientras tanto, muchas gracias y te espero en mi próxima análisis.